Hola, mi amigo, ¿cómo estás? Ya te dije que Dios nunca prometió que en esta vida, en el desierto, en nuestro peregrinaje hacia nuestro hogar celestial, no vamos a encontrar dificultades, problemas. Problemas son parte de esta vida después de la entrada del pecado. Pero lo que Dios te prometió es que en medio de las luchas, de los problemas, nunca estarás solo. Jesús te acompañará, te dará fuerzas, te dará sabiduría para enfrentar las dificultades y vencerlas. Vamos al estudio número 8, la lección 8, para el 23 de agosto del año 2025. El título de la lección es El pacto en el Sinaí. La semana pasada estudiamos incidentes del pueblo de Israel antes de llegar al Sinaí. Ahora finalmente el pueblo va a llegar al Sinaí, pero el propósito del estudio de esta semana es mostrar que el plan de Dios no era simplemente llevar al pueblo al Sinaí, donde les entregaría los 10 eternos principios de la ley de Dios. En realidad el plan de Dios era llevarlos a sí mismo, a Dios, porque el único que puede dar vida, salvación y seguridad es el propio Dios, Padre amado, Creador soberano, Creador del cielo y la tierra. Entonces vamos al primer subtítulo de esta semana, en el monte Sinaí. ¿Cuánto tiempo les llevó desde cruzar el Mar Rojo hasta el monte Sinaí? ¿Cuánto tiempo caminando por el desierto? Donde ocurrieron todos los incidentes que ya vimos. El maná, el agua, la roca, el encuentro con Jetro, en fin, todo eso. 2 meses. Desde que salieron de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, caminaron por el desierto, 2 meses. Y un poco más después, en 2 años, ellos llegaron a la frontera con Canaán, a la tierra prometida. Pero allá no creyeron las promesas de Dios y tuvieron que estar rodando por el desierto 38 años más. En total, desde que salieron de Egipto hasta entrar a la tierra, les llevó 40 años. Pero lo que nos interesa ahora es que desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al Sinaí, les llevó 2 años. Ahora leo lo que dice Éxodo 19, 4 al 6. Mira, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es por eso que te digo que el propósito de Dios no era llevarlos apenas al Sinaí, era llevarlos a Él. Y para llevarlos a Él, ¿qué hizo? Dice, vosotros visteis lo que hice en Egipto, cómo los saqué a ustedes con mano poderosa, cómo los hice atravesar por el Mar Rojo. Ustedes no hicieron nada. El enemigo murió porque yo estaba protegiéndolos a ustedes. Ahora, ¿todo esto para qué? Los cuidé en estos 2 meses en el desierto como una águila cuida a sus hijos. ¿Para qué? Para traerlos a mí. Eso es lo que dice el texto. Pero sigue leyendo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cosa extraordinaria, queridos. Mira el plan de Dios. El plan de Dios era, sacó a un pueblo que había sido 400 años esclavo, más de 400 años esclavo. Ahora los sacó a la tierra prometida, al desierto, para enseñarles, porque ellos estaban embrutecidos por el pecado, embrutecidos por la esclavitud, embrutecidos por el paganismo contagioso de Egipto. Ellos estaban olvidando de los principios divinos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Quiso traerlos así, no al monte Sinaí necesariamente. Así lo hizo con amor, con cariño, como el águila cuida a sus polluelos.
¿Pero para qué? Para que ellos llegasen a reflejar el carácter divino. Dice el texto que yo quiero que ustedes sean mis sacerdotes. Sacerdote es aquel que intermedia. O sea, ellos deberían ser luz para la gente de los países que no conocían a Dios. ¿Tú crees que el propósito de Dios para Israel era un propósito egoísta o para que Israel dijese así, yo soy el pueblo de Dios, yo soy la iglesia de Dios, a mí Dios me escogió? Dios muchas veces le dijo a los israelitas, ustedes no eran nada. Yo no los escogí simplemente porque ustedes eran importantes, tenían un nombre. ¿Qué eran ustedes? Nada. Pero yo los llamé, ¿por qué? Por amor. ¿Para qué? Para que ustedes reflejen mi carácter. ¿Y para qué? Para que el mundo todo sepa quién soy yo. Ese mismo mensaje es para nosotros. ¿Tú crees que somos miembros de la iglesia de Dios? ¿Por qué? ¿Para jactarnos en el hecho, soy miembro de la iglesia de Dios? No. Dios nos llamó para que reflejemos su carácter. ¿Y para qué? Para que el mundo conozca, no por nuestra palabra, sino por nuestra vida, quién es Jesucristo. Vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de la preparación para recibir el don. ¿Para recibir qué don? Para recibir la santa ley de Dios, los 10 eternos principios de la ley de Dios. Aquello fue extraordinario, ¿sabes? Ellos llegaron a la falda del monte Sinaí. Es impresionante. Yo estuve en el Sinaí. Tuve la alegría de subir al monte en una madrugada fría. Y cerré los ojos, imaginé, Dios estuvo en este lugar personalmente entregándole las tablas de piedra a Moisés, con los eternos principios de su ley. No se puede determinar cuál es el monte. Son muchos montes ahí alrededor. No se puede decir cuál sea. Pero Dios estuvo allá y el pueblo estuvo congregado en las faldas del monte Sinaí. Leo lo que dice Éxodo 19, 10, 11 y 17. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Hay pensamientos interesantes en el texto que acabo de leer. Dios le dijo a Moisés, prepara al pueblo, santifica al pueblo. Quiere decir, separa al pueblo para un momento especial. ¿Por qué? Porque Dios va a descender. Y cuando Moisés llevó al pueblo, dice el texto, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Quiere decir, el monte Sinaí no era el monte de la ley, era el monte del encuentro entre Dios y su pueblo. Un encuentro personal. Porque Dios no los había abandonado. Dios estaba con ellos en todo momento, pero ellos no lo veían. Ahora, quería Dios tener un momento de encuentro personal. Apareció en medio del fuego, del humo, truenos, rayos. ¿Pero por qué? Si Dios es amor. Es que Dios es amor. Su lenguaje es de amor, pero el pueblo había estado siglos esclavizado. Solo entendían el lenguaje del látigo, de la amenaza, del trueno, del relámpago. Ya no entendían el idioma del amor. Dios los llamó a un encuentro de amor en el monte Sinaí para enseñarles después a hablar el idioma del amor. Un día en el monte Sinaí, ya no en el monte Sinaí, en el monte Calvario, ese Dios hecho carne derramaría su vida por el hombre para demostrarle que desde el Sinaí hasta el Calvario Dios siempre quiso tener un encuentro personal de amor con el ser humano. No tengas miedo de Dios. Acércate de Él. Él te ama. Tú eres precioso para Él. Ahora, si eres tan precioso para Él, ¿por qué desperdicias tu vida
¿Por qué manchas tu vida con la miseria de esta vida, de este mundo? Participa del encuentro con Dios. Ve al encuentro con Dios. Vamos a la tercera parte del estudio bajo el subtítulo de El don del decálogo. Dios entregó al pueblo de Israel, pero no le entregó así, de una manera común, en un cuadro extraordinario donde la naturaleza toda sacudió el monte. Dios escribió con su propio dedo los 10 eternos principios de la ley de Dios. Pero esa ley de Dios no era ley condenatoria, era el resumen del amor de Dios. Leo lo que dice Éxodo 20, 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y después sigue todo el decálogo. Pero el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, viene después de que Dios le dice al pueblo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras, antes de entregarle al pueblo los 10 mandamientos, Dios le recordó que el pueblo ya estaba salvo, ya estaba libre. Yo soy Jehová, el que te sacó de la tierra de la esclavitud, el que te redimió del pecado. Ahora estás libre, y porque estás salvo por mi gracia, por mi amor, por mi misericordia, necesitas aprender a caminar en mi presencia, y te voy a entregar por eso los 10 principios eternos de mi santa ley. No para que tú pienses que guardando la ley te vas a salvar, porque ya estás salvo, ya te redimí, ya te saqué de la esclavitud. La ley no es dada para los que están en la esclavitud. Esos no van a entender nunca la ley de Dios. La ley solo puede ser entendida por quien ha sido redimido, por quien ha sido perdonado, por quien ha sido transformado por la gracia divina. Porque por gracia el pueblo salió de Egipto, no por sus obras. Pero ahora llegó al Sinaí y Dios le dice: ya que yo te salvé, te redimí, te liberté, ahora que estás salvo, aquí están los 10 eternos principios de mi ley que te van a ayudar a caminar. Y ese decálogo era el resumen del amor. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, les dijo a los que estaban oyéndolo que la ley se resumía a 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y efectivamente es así, porque los 4 primeros mandamientos de los 10 tienen que ver con el amor a Dios, y los 6 últimos mandamientos con el amor al prójimo. Y esa expresión amar a Dios y amar al prójimo no es del Nuevo Testamento, porque en Deuteronomio 6:5 se dice que debemos amar a Dios. Y en Levítico 19:18 se dice que debemos amar al prójimo. O sea, los 10 mandamientos del monte Sinaí eran un resumen del amor de Dios. Pero pues el amor tiene que ser explicado, porque a veces el ser humano no entiende. Esto nos lleva a la 4ª parte del estudio: diferentes funciones de la ley de Dios. La ley de Dios revela su carácter. Es decir, la ley de Dios muestra quién es Dios. Y Dios es santo, justo y bueno. Ya que Dios es santo, justo y bueno, su ley también es santa, justa y buena. ¿Por qué? Porque la ley revela el carácter de Dios, muestra a Dios. Y eso lo dice en el Nuevo Testamento Pablo, en Romanos 7:2. Mira lo que dice: la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Y a qué ley se refiere? ¿Y a qué mandamiento se refiere? A Éxodo 20,
a las tablas de piedra que fueron dadas para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y esas tablas contenían los 10 eternos principios de la ley de Dios, que eran el resumen del amor de Dios. Por eso, toda la ley se resume a amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, cuando una persona dice, bueno, a mí solo me interesa amar a Dios y amar al prójimo, ya no me interesan los 10 mandamientos, no está siendo muy claro en lo que está pensando y en lo que está diciendo. Porque ¿qué miedo tienes tú a los primeros 4 mandamientos si estás dispuesto a amar a Dios? ¿Y qué miedo tienes tú a los 6 últimos mandamientos si estás dispuesto a amar al prójimo? No tienes por qué tener nada contra el decálogo del Sinaí, porque el decálogo es el resumen del amor de Dios. Terminamos este estudio hablando de la ley como una promesa de Dios. Quiere decir, vamos a entender el propósito de la ley. Y para esto vamos a leer Romanos 3, 20 y 24. Y voy a ir explicando. Mira lo que dice. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Preciso comentar esto? No, está claro. Por las obras de la ley nadie será justificado. No hay salvación por las obras de la ley. El propósito de la ley de Dios no es salvar. No creas tú que obedeciendo la ley te vas a salvar. Entonces, vuelvo a leer el texto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será salvo delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí Pablo es claro al definir cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley no es salvarte. El propósito de la ley es mostrarte el pecado. Porque Pablo mismo dice, ¿cómo sabría yo que codiciar es pecado si la ley no dijere, no codiciarás? ¿Cómo sabría yo que cometer adulterio es pecado si la ley no dijese, no cometerás adulterio? Y ahora yo te digo, ¿y cómo yo sabría que transgredir el sábado es pecado si la ley no dijese, acuérdate del sábado para santificarlo? ¿Te das cuenta? Pero el hecho de guardar la ley no garantiza mi salvación, porque la salvación es por gracia. Por la ley nadie será justificado, porque el propósito de la ley es apenas el conocimiento del pecado, darnos a conocer lo que es pecado. Sigo leyendo ahora. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. Está claro. El propósito de la ley es mostrarte el camino, mostrarte lo que es pecado para evitarlo. El propósito de la gracia maravillosa de Cristo es salvarte. Pero si has sido salvo por la gracia de Cristo, ahora te deleitarás en hacer su voluntad, en caminar en los caminos de Dios, en obedecer los principios de su santa y eterna ley. Pero eso es solo para los que han sido salvados en Cristo. Porque si tú no has sido salvado por la gracia de Cristo, nunca vas a entender cuál es el propósito de la ley. Al contrario, tú vas a ver a la ley como si fuera tu enemiga, cuando la ley es apenas el camino que Dios te deja para que tú, que has sido salvo por la gracia, camines por esos principios. Esto es extraordinario, querido. Yo cuando estudio estos temas paso horas y horas reflexionando en el amor de Dios, reflexionando, y como todo es claro, porque a veces nosotros confundimos. Hay gente que piensa que soy salvo por la gracia y la ley ya no tiene nada que ver. Hay otra gente que piensa, no, soy salvo por la ley, la gracia, eso es gracia barata. No, querido, todo está en armonía, somos salvos únicamente por la gracia. Pero la ley contiene los principios en los cuales la persona redimida tiene que caminar. Tú eres maravilloso, Dios te ama mucho. Si estás pasando por un momento difícil, no creas que Dios te ha abandonado, Él nunca te abandona.
siempre está a tu lado, te acompaña, camina con fe. Esta semana tienes una prueba difícil. Escribe tu comentario, pide oración. Y a los otros yo les digo, oren por ese hermano, por ese amigo que tiene una prueba difícil. Tu hijo está en la prisión, coloca ahí tu pedido de oración. Vamos a orar todos, yo voy a ser el primero. Tu pedido no queda registrado y perdido por ahí, no. Todos somos una familia que oramos unos por los otros. Un abrazo. Dios te bendiga ricamente.